Listo. Entonces, Profe, buenas noches. No pude contestarle ahorita, Ángela Verde. sí, ya te quité la... Tranquila. Gracias. Ok. Bueno, vamos a hablar entonces de los actos de comercio. Artículo 20 del Código de Comercio. ¿Quién me ayuda con el numeral 1? Doctor, buenas noches. Okay. Artículo 20. Actos, operaciones y empresas mercantiles. Concepto. Son mercantiles para todos los efectos legales. Primero, la adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma y la enajenación de los mismos. Ok. ¿Qué se entiende entonces de este numeral? La acción de si compran un bien para venderlo, ese mismo bien, eso se considera un acto de comercio. Pues la mayoría de los comerciantes no es que sean fabricantes, la mayoría de los comerciantes lo que hacen es compran el producto para luego venderlo, ¿ok? Entonces eso se considera un acto de comercio. ¿Quién me ayuda con el numeral 2? Numeral 2. La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos, el arrendamiento de los mismos, el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos y el subarrendamiento de los mismos. Ok. Entonces, un ejemplo, ¿quién me podría dar un ejemplo de... ¿Quién me podría dar un ejemplo de este numeral 2? Profe, ¿las inmobiliarias? Podría ser, pero bueno, acá habla más de bienes muebles. O Por quien tiene un bien inmueble, un apartamento para arrendar y que es oneroso, que tiene ese negocio. Bienes muebles, María Eugenia. Bienes muebles son Alquiler de esos vehículos que alquilan. de uno a lugar a otro, como por ejemplo comprar de pronto maquinaria, vehículos, Los mismos aviones, doctor. máquinas de coser, aviones, o sea, comprarlos para arrendarlos, ¿sí? Eso es un acto mercantil. Ustedes recordarán que, bueno, que Uber se fue del país a finales del año pasado, o en enero de este año, ¿cierto? Que salió del mercado. Y recuerdan cómo volvió Uber, bajo qué figura, antes de que se empezara a hablar de todo este tema del COVID. Anterior Renting car. era Uber. Entonces, volvieron bajo la figura del arrendamiento del vehículo con el servicio de conductor. Ok, entonces las personas que compraron el vehículo para ponerlo en la plataforma Uber, es decir, para celebrar ese contrato de arrendamiento, eso es un acto mercantil. Así como los vehículos, puede ser de pronto cuando ustedes van a la playa y hay las motos estas, los jet ski, las acuáticas que se las alquilan por un rato. Todo eso son actos mercantiles. ¿Ok? Aquí la norma habla de bienes muebles, pero también se podría hacer extensivo a bienes inmuebles. Supongo que ustedes los sábados y domingos, los que tienen tiempo, de pronto ven o han visto El Chavo, que todavía lo dan. Y en El Chavo, pues ustedes se acordarán del señor Barriga, que va casi todos los programas, va donde don Ramón a cobrarle la renta. Y el pobre don Ramón ya tiene acumulado 14 meses de renta, y eso que no había pandemia en ese momento, y tenía 14 meses de renta acumulado. Entonces, esa actuación de comprar un inmueble para darlo en arrendamiento también es un acto
mercantil. ¿Ok? O subarrendar también parte de un bien. El tercero. ¿Quién me ayuda con el tercero? Numeral 3. El recibo de dinero en mutuo a interés con garantía o sin ella para darlo en préstamo y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en mutuo o en mutuo a interés. Ok, gracias, John Marie. Entonces, ¿qué es el mutuo? El mutuo es recibir dinero en calidad de préstamo o prestar dinero. Entonces, cualquiera de las dos situaciones, aquí el legislador lo cataloga como un acto de comercio. Además de recibir dinero en mutuo, es decir, en préstamo, pagando un interés, o darlo también en préstamo. Además de eso, establecer, digamos, a veces garantía, como cuando ustedes compran un vehículo y están recibiendo un préstamo, un mutuo, con interés, y están dando una garantía, porque están dejando ese vehículo bajo la figura de una prenda. Entonces eso es también un acto de comercio, se considera como un acto mercantil. El numeral 4. ¿Quién me ayuda con el numeral 4? Numeral 4. La adquisición o enajenación a título oneroso de establecimientos de comercio y la prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas con los mismos. Entonces, comprar o vender un establecimiento de comercio, eso se considera un acto mercantil. También se pueden sobre los establecimientos de comercio generar figuras como la prenda, es decir, dejar en garantía el establecimiento. También, aunque aquí el artículo no lo menciona, hay otra figura que también permite el código frente a los establecimientos de comercio, y es que un establecimiento también se podría dar en anticresis. No sé si en algún momento han escuchado el contrato de anticresis. ¿Sí lo han escuchado? No, pues. No, No, doctor. no, doctor. El contrato de anticresis es cuando, digamos, una persona recibió una suma de dinero en préstamo. Y entonces, ese deudor entrega la cosa que tiene, que en este caso podría ser el establecimiento de comercio, se lo entrega al acreedor para que el acreedor lo usufructe y con el producido se vaya cobrando la deuda. Ese es el contrato de anticresis. Entonces, por ejemplo, constituir un anticresis también sería un acto de comercio, sería considerado como un acto u operación mercantil. Entraría como el tema de, como los contratos de ¿Los contratos de qué? los taxis o algo así. No, no, porque en la anticresis el deudor entregó la cosa, ¿sí? Para que el acreedor la usufructe, la ponga a producir y con lo que le produzca se cobre la deuda. Entonces, por ejemplo, si fuera los taxis, el dueño del taxi le debería plata al conductor, la lógica sería que no, ¿cierto? Entonces, es cuando se da una cosa, puede ser un bien mueble o un bien inmueble que se pueda entregar en anticresis. En este caso, podría ser un establecimiento de comercio, como un bien mueble. La prenda también puede hacerse sobre un establecimiento y la prenda puede ser de dos formas. La prenda puede ser con tenencia del acreedor prendario o sin tenencia del acreedor prendario. La prenda con tenencia del acreedor prendario es lo que ustedes conocen como el empeño, ¿sí? Cuando la persona va y deja la cosa en garantía de lo que le están prestando, de la suma de que le están prestando. Esa es con tenencia del acreedor prendario. Y sin tenencia es que le prestan y se constituye el gravamen, pero la cosa la mantiene el deudor.
como los que tienen vehículos. Los que tienen vehículos han celebrado un contrato de prenda sin tenencia del acreedor prendario. Es decir, usted está disfrutando la cosa del vehículo mientras lo tiene garantizado, lo tiene en garantía de la obligación, en garantía de la deuda. Que esa es una diferencia, voy a hacer un paréntesis, esa es una diferencia de comprar un vehículo bajo el sistema tradicional de un crédito de vehículo tradicional a comprarlo por el sistema de Chevy Plan. En el crédito tradicional de vehículos, uno da una cuota inicial y empieza a disfrutar el vehículo y va pagando mensualmente, ¿ok? Entonces, a medida que uno va pagando, pues uno está disfrutando el vehículo, uno está disfrutando la cosa. En cambio, en el Chevy Plan, le dicen que no hay que completar cuota inicial, sino que hay que participar y hacer unos pagos de unas cuotas. Y le venden la idea de que para poder adjudicarle el grupo, es decir, para que salga favorecido, tiene que pagar X monto. Entonces termina pagando esa suma adicional más lo que ya haya pagado en cuota, y le garantizo que la mayoría de las veces ese monto es superior a la cuota inicial que daría la persona en un crédito tradicional. En un crédito tradicional de vehículos oscila, la costumbre es que hay que pagar el 20% de cuota inicial, que la entidad financiera presta el 80% en el crédito tradicional. Incluso dependiendo de la calidad o digamos la buena calificación que tenga en el sector financiero esa persona, pueden financiarle hasta el 100%, es decir, sin cuota inicial entreguen el vehículo. Pero hablamos que la costumbre, la regla general es que financian el 80%. Entonces, muchas veces con esta figura de Chevy Plan, la persona termina muchas veces dando más del 20% del vehículo antes de que se lo entregue. Entonces, ahí no es una prenda inicialmente porque le disfrazan con otro contrato que es el de la administración de los recursos de ese Chevy Plan, pero al final terminan cuando le dan el vehículo haciendo la prenda. Solo que no va a ser de pronto con los bancos ya conocidos, que Banco de Occidente, que BBVA, que el Banco de Bogotá, sino que va a ser directamente con la financiera de ellos que se llama GMAC, que es la de General Motors. ¿Ok? Entonces, en ese tipo de figuras, por ejemplo, es preferible comprar un vehículo nuevo o usado incluso con esta opción de la prenda. Entonces, la prenda ahí sería sin tenencia del acreedor. La cosa va a estar en cabeza del deudor. ¿Ok? La figura es muy parecida a lo que hacen los secuestres, ¿no? O sea, los secuestres toman el bien, hay veces en algunos casos, no en todos, y lo administran hasta que la deuda se ponga al día. Bueno, pero eso es producto de la práctica de una medida cautelar. Sí, claro, pero es muy parecida. Bueno, es diferente. Es diferente porque la prenda es previamente un contrato entre particulares, mientras que en el otro es producto de la orden de un juez. Bueno, miremos el numeral 5. ¿Quién me ayuda con el 5? Yo. La Quinto. intervención como asociados en la constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de la misma o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones. Entonces, participar en la creación de una sociedad, eso se considera un acto de comercio, un acto mercantil. Así como comprar o vender las acciones. También se considera que es un acto de comercio, un acto mercantil. El numeral 6. El giro, otorgamiento, aceptación. Sigue. Primero las damas. El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos valores, así como la compra para reventa, permuta, etcétera, de los mismos. Bueno, entonces,
¿Cuáles son los títulos valores? Los títulos valores hay en el código 7 títulos valores, pero no los voy a mencionar todos. Voy a mencionar los más conocidos, la letra de cambio, el pagaré, el cheque, la factura y hay otros 3, ¿ok? Entonces, por ejemplo, antes, bueno, no sé si de pronto Javier, más o menos tú eres como contemporáneo conmigo en edad. No sé si te acuerdas, Javier, que hace tiempo, cuando tú eras pelado, cuando tú eras joven, que había unas empresas que se eran como unas casas de cambio, que a veces a la gente le pagaban con un cheque. Entonces la persona iba con ese cheque a la casa de cambio, por decir algo que le pagaran un viernes y hubiera festivo, y entonces no podía esperar hasta el martes para cobrar el cheque, entonces iba a la casa de cambio y le pagaban el cheque haciéndole el cobro de una comisión, ¿sí? Y entonces ese cambista se ganaba ahí una comisión por cambiar el cheque y esperarse hasta el martes, o en caso de que fuera por fechado, esperarse hasta la fecha del cheque para cobrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese tipo de operaciones son actos mercantiles. Hasta hace poco se hizo, doctor. Hace unos 2, 3 años existía una casa de cambio ahí en el Ricaurte, donde los comerciantes iban y cambiaban sus cheques, pues por no esperar el canje en los bancos. Entonces iban a este sitio para que les cambiaran rápidamente y les entregaran el efectivo. Claro, Claro, ya entran de hacían la verificación y hacían la verificación y todo. Duraban 1 hora haciendo ese trámite. Pero ya eso ha entrado en desuso, como el uso del cheque. Aunque he visto que todavía mantiene, por ejemplo, creo que el costo mantiene la posibilidad de que la persona compre con cheques por fechados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo... Cheques de gerencia, claro, más que todo. No, ya explico porque eso es otra película. Hacer las operaciones con los cheques, entonces, esos son actos de comercio. No solamente girar un cheque o hacer el otorgamiento, sino también esa cadena de circulación, como por ejemplo el endoso. Endosar el título de valor, llámese la factura, llámese el cheque. Los cheques de gerencia es harina de otro costal. ¿Por qué? Porque el cheque de gerencia, para que la entidad financiera lo expida, tiene que tener los fondos ahí en la cuenta. ¿Ok? Entonces, si no hay fondos en la cuenta, el banco no expide el cheque de gerencia. 1. 2, el cheque de gerencia no se puede circular. Diego, micrófonos. El cheque de gerencia no se puede circular. Va pagadero a primer beneficiario y que se consigne. Entonces tiene unas restricciones de circulación el cheque de gerencia normalmente. Entonces, todas estas operaciones con los títulos valores son actos mercantiles. Iba a decir algo, Javier. Recordemos también que existieron pues empresas como Datacheque, Activacheque, Fenalcheque, el mismo Fenalcheque, donde se hacían las operaciones con estos títulos valores, se podía ir a comprar un computador, lo que fuera, y ellos lo que hacían era verificar esa operación y se hacían responsables del cambio de ese cheque. Entonces le decían a la persona, bueno, al comerciante, que podían recibir ese título valor y ellos garantizaban el pago de ese mismo título. Pues son cosas que se han ido perdiendo y son empresas que pues se han ido perdiendo precisamente por eso, porque el cheque ya prácticamente está pasando a un segundo plano. Pero se hacían así las operaciones. Claro, y también el cheque sale costoso. Ahorita el cheque puede tener un valor más o menos de 5,000 pesos promedio. Las empresas de transporte todavía lo hacen, profe. A nosotros nos quitan el 1.8 del cambio del cheque. Todas las empresas de transporte a nivel transporte lo hacen. Pero ya no es tan común como antes. Antes circulaba más el cheque. O sea, todavía existen los cheques y los talonarios, las chequeras, los bancos, pero sale muy costoso. Si tú vas a comprar una chequera de 40 cheques, te vale casi 200,000 pesos.
No, profe, porque, pues lo digo porque soy transportador, digamos a nosotros Boterosoto nos paga un anticipo de 4 millones de pesos. El Claro, viaje vale es 6 que millones. todavía circulan, yo no he dicho que no circulan, sino que ya circulan menos. Por ejemplo, si tú haces un cálculo de relación costo-beneficio de comprar una chequera que te valga casi 200.000 pesos o 200 y pico de 40 cheques, te sale casi a 5.000 pesos por unidad el cheque. Y como dañes un cheque, perdiste ahí 5.000 pesos casi. Si lo dañas al escribir mal. Uno. Dos, cuando lo estás otorgando, corres un riesgo de que si tú lo giras o fechado, te lo presenten en el banco para el pago antes. Y el código dice que el cheque es un título de valor a la vista. ¿Qué significa eso? Que no importa la fecha que tiene en el papel. Si tú giraste un cheque hoy, 29 de julio, con fecha del 6 de agosto de la semana que viene, yo puedo ir al banco hoy y si hay plata, el banco me lo tiene que pagar. No puede decir, es que aquí dice en el papel que el 6. No, señor. Lo estoy presentando para el pago hoy y me lo tiene que pagar si hay fondos. Entonces, los bancos tienen como políticas por las circulares de la superfinanciera que si la persona, el cuentacorrentista, o sea, el propietario de la cuenta donde se giran los cheques, le da un mal manejo a la chequera, le cancelan la cuenta y le cambian la calificación crediticia. Entonces, muchos prefieren no asumir ese tipo de riesgos. Por ejemplo, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es porque muchos bancos hace poco hacen transferencias interbancarias a cero costo, a 0 pesos, sin costo. Entonces, si tú transfieres de una cuenta a otra y el banco no te cobra nada por esa transferencia, pues tú vas a preferir hacer la transferencia electrónica a tener una chequera donde el solo cheque te va a costar casi 5.000 pesos. También es una cuestión de costos. De pronto hay algunos, como el ejemplo que pone Diego, que todavía, digamos, manejan ese sistema porque ya llevan años y décadas manejando de esa forma y de pronto como que no son muy abiertos a los cambios, ¿sí? Pero el cheque ha dejado de circular. O sea, ver un cheque ahorita, eso es algo exótico. Al menos que sea un cheque de gerencia, que va, por seguridad la gente pide sumas altas amparadas en cheques de gerencia. Pero de que una persona tenga una cuenta corriente y gire cheques, eso ya es algo exótico. Eso no es tan frecuente ni tan común como cuando Javier era joven. ¿Sí? Cuando Javier era joven, circulaban los cheques más seguidos, ¿sí o no, Javier? Sí, señor. Y actualmente siguen existiendo en las copropiedades. Los conjuntos residenciales todavía manejan los cheques, apenas están empezando a manejar las transferencias en estos conjuntos residenciales, pero en la mayoría de los conjuntos residenciales todavía pagan con cheques. Y bueno, y también que a veces los contadores por la cuestión de costos que le dicen, mire, esto se puede ahorrar esos costos haciendo este otro tipo de operaciones y así gasta menos. Entonces, también eso ha influenciado. Bueno, numeral 7. ¿Quién me lee el número 7? Las operaciones bancarias de bolsas de martillos. Bueno, operaciones bancarias, pues no solamente podríamos hablar de ir a hacer el depósito y en el banco de forma presencial, sino también ahorita las transferencias electrónicas, transferir dineros desde una cuenta a otra, eso es también un acto de comercio, se considera un acto mercantil. Numeral 8. ¿Quién me lee el número 8? El corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales o extranjeras. El corretaje es una intermediación. O sea, cuando una persona es el intermediario para que otras dos puedan celebrar un contrato. Entonces, esa labor de corretaje, eso se considera un acto de comercio. Numeral 9. La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje. Ok. Esa está clara, ¿cierto? Que, por ejemplo, las empresas que
están atendiendo los servicios de muelle, de las vías que serían los peajes, los puertos, sean fluviales o marítimos, y los campos de aterrizaje, pues que son los aeropuertos, ¿ok? Son actividades mercantiles, actos mercantiles. Numeral 10. Las empresas de seguros y la actividad aseguradora. Ok, esa está clara. Ya sabemos quiénes son las empresas aseguradoras y esa actividad que realizan frente a los contratos de seguro. Miremos el numeral 11. ¿Qué me ayuda con el 11? Las empresas de transporte de personas o de cosas a título oneroso, cualesquiera que fuera la vía y el medio utilizados. Entonces, estas empresas que realizan transporte, sea terrestre, sea aéreo, sea acuático, fluvial, férreo, cualquiera que sea esa actividad de transporte de personas o de mercaderías, son actos mercantiles. El numeral 12. ¿Quién me lee el 12? Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes. Ok, gracias, Kelly. Entonces, como lo mencioné al principio, el comerciante muchas veces compra para vender el producto, pero otras veces fabrica el producto o transforma esa materia prima y lo pone a circular. Entonces, esa fabricación, que se referiría a esa manufactura o crear esos bienes y comercializarlos, también son actos de comercio. El 13. Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, espectáculos públicos y expendio de toda clase de bienes. Ok, hay unas empresas que se dedican a guardar la mercancía, por ejemplo, cuando están en tránsito para las operaciones aduaneras, sea exportación o importación, que son los almacenes generales de depósito. Entonces, por ejemplo, esos almacenes generales de depósito, esa actividad, se consideran que son actos mercantiles. Los espectáculos públicos, pues como los conciertos y esas actividades de recreación. Numeral 14. Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas o de propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios. Entonces, por ejemplo, quienes fabrican o imprimen libros, revistas, folletos, hacen publicidad, todas esas actividades, la ley las considera como actividades mercantiles. El 15. Las empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u ornamentaciones. Ok, entonces esas empresas que hacen construcciones, lo que le llaman acá la rusa, ¿sí? Esa empresa son actividades mercantiles, reparar también, realizar montajes o instalaciones u ornamentaciones. Ornamentación, tengo entendido que acá se refiere al uso del hierro, ¿sí? ¿Es así? Al trabajo de herrería. Sí, al trabajo metálico, al trabajo de ventanas, puertas, todo lo que tiene que ver con ornamentación. Porque ornamentación, si lo buscamos técnicamente, pues sería una definición diferente, que de pronto es la que quiso el legislador, y es ese embellecimiento, ¿ok? Adorno. Independientemente del material que se utilice, ¿ok?
El 16. María Las, Eugenia, empre- sí. las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas o recursos de la naturaleza. Bueno, Kelly, dame un ejemplo de una empresa que realice esa actividad. Puede ser donde fabrican los muebles, porque es aprovechamiento de la naturaleza, la madera. Pero esas empresas que fabrican muebles necesariamente van y talan los árboles para obtener la madera. Yo creería. No, me imagino que ellos tienen unos proveedores de ese material, ¿no? ¿Podrían ser los viveros? ¿De la luz, profe? Sí, podrían ser los viveros, podrían ser los aserraderos, que los aserraderos son los que venden esa madera que después de que han hecho la tala de árboles, ¿sí? Para la actividad que se necesite la madera. Entonces ahí sería, por ejemplo, esos aserraderos. O las empresas mineras también entrarían dentro de esa actividad. Numeral 17. ¿Quién me lee el numeral 17? Profesor, las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, custodia o circulación de toda clase de bienes. Entonces, existen muchas empresas que van a hacer, esta actividad, o muchas personas que van a hacer de promover negocios, de administrar negocios, como por ejemplo las inmobiliarias, ¿sí? De ayudar en la compra, en la venta. Todos estos son actos mercantiles. Numeral 18. ¿Quién me ayuda con el numeral 18? Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua y aire y sus accesorios. Ok. Ejemplo, no sé si ustedes saben, bueno, aquí tenemos algunas empresas que fabrican vehículos marítimos, por decirlo de alguna forma. Y son empresas llamadas astilleros naval. Esos astilleros navales construyen, por ejemplo, embarcaciones marítimas. Y las que usa la Armada, por ejemplo, Cotemar en Cartagena, fabrica todas las lanchas rápidas que utiliza la Armada Nacional, que utilizan en los ríos, por el Amazonas, también en el Pacífico. Incluso creo que hay una fragata que fue ya fabricada en el astillero naval acá en Colombia. Entonces, esas empresas o estas actividades se consideran actos mercantiles. El astillero es solo, por decirlo, la fábrica donde se hace la embarcación o donde se reforma, como si fuera un taller, pero solo para embarcaciones marítimas, ¿sí? De gran calado o de mediano calado o de pequeño calado, lanchas, fragatas y ese tipo de embarcaciones. Antes había, hace ya mucho tiempo, había una flota mercante. No sé si alguno alcanzó a escuchar de la flota mercante gran colombiana. ¿Alguno alcanzó a escuchar la flota mercante? Claro, doctor. Sí, doctor. Sí, claro. Sí, señor. Sí, claro, era trabajar ahí, les pagaban muy bien, hartísimo. Y esa flota transportaba mercancías de un lado a otro. Y tenían a su grupo de que cocinaba, cuidaba los bienes y hacía todo lo que tenía que hacer en la embarcación. Exacto. Era una, digamos, como una forma de mostrar el país a nivel internacional. Como si fuese la selección Colombia o si fuesen los ciclistas reconocidos que han venido corriendo en Europa en las grandes carreras como el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro de Italia, ¿sí? Como una representación de Colombia, pero acá era a nivel del transporte marítimo.
Entonces esa flota mercante, que era de nacionalidad colombiana, eran barcos que estaban matriculados en Colombia. Así como los vehículos, como los carros están matriculados en una ciudad, así sucede con los barcos, entonces, y con los aviones. Entonces, eso daba, digamos, le daba prestigio a la actividad del transporte marítimo en Colombia. Esa flota mercante se acabó hace mucho tiempo. La flota mercante era de Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, pero la bandera era colombiana de la flota mercante. Y habían embarcaciones de diferentes países que venían y matriculaban su embarcación acá en Colombia. Así como sucede con los aviones. No sé si ustedes han visto que los famosos ahorita, muchos están de moda que han comprado sus aviones privados, pero no han visto la letra por la cual empieza, por lo menos el de Silvestre Dangond, el de Maluma, que han comprado embarcaciones, no comienzan por HK las matrículas, o sea, la placa, por decirlo de alguna forma. HK es la matrícula para las aeronaves matriculadas en Colombia. Empieza por N, de November. N son las embarcaciones matriculadas en los Estados Unidos. Y tiene una lógica. No es lo mismo cuando se llega a un destino y ven la matrícula del avión, entonces así también lo van a tratar. Si es una matrícula de un avión que empieza por N, saben que es de Estados Unidos, pues no le van a poner trabas y lo van a dejar aterrizar sin problema. Cosa que de pronto en algunos destinos, si la matrícula del avión es HK, que es una matrícula de Colombia, entonces de pronto le ponen la suspicacia y le ponen traba. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque esta actividad, estos actos mercantiles han entrado en desuso, ¿sí? Como que ya no hubiese un atractivo como para que tuvieran las embarcaciones, fueran las aeronaves o los barcos matrícula colombiana y que eso posicionara el país. Si nuestros cantantes prefieren comprar un avión con placa de Estados Unidos y no de Colombia, prefieren mantener la matrícula allá y no matricularlo acá. Entonces, como a manera ahí de información. Bueno, dentro del taller, del foro de hoy, además de todos estos, hay el numeral 19 que dice que los demás actos que la ley considera mercantiles. Además de estos 19 numerales que trae el artículo 20, en el foro hay una pregunta que dice que ustedes van a colocar unos ejemplos de actos que se consideren mercantiles, pero que no estén ahí en el artículo. Entonces, voy a preguntar así de forma aleatoria para que me den ejemplos. Brandon Parra. Señor. Dime un ejemplo de un acto comercial que no esté en el artículo 20. Un acto comercial que no esté en el artículo 20. Hay miles. María Eugenia. A ver, María Eugenia, la misma pregunta. Exportación de arroz a otros países, exportación de papa, de Sí, muchas cosas, de flores, de... A ver, Juan Agudelo. Una pregunta. Un acto de comercio que no esté en el artículo 20. Transporte de mercancía. Ese está ahí en uno de los numerales. Donde dice transporte de personas o mercancías. Alquiler de trajes. ¿Cómo? Alquiler de trajes. Sí. Fabián Arias. Operaciones de bolsa.
Esas están ahí donde dice operaciones de martillo. Diego Rivera. Doctor, aquellos establecimientos que prestan el servicio de salud oral. Sí. Carolina Suárez. Podría ser. Podría del verbo podrir. Hay miles de ejemplos, por ejemplo, las casas de apuestas, o sea, eso del chance, del baloto, todas esas actividades también son actos mercantiles que no están ahí en el artículo 20. Diana Bautista. Doctor, las textileras. También. Ok, ¿alguna pregunta sobre el artículo 20? Que vamos a pasar ahora a mirar los actos que no son mercantiles. Doctor, ¿sirve la transferencia de jugadores? Podría ser. Podría. Profe, digamos, cirugía plástica y todo eso, ¿cuenta? Los actos de belleza, digamos, todo eso. Sí, claro. Ahora vamos a ver el artículo 23. ¿Qué nos dice los actos que no se consideran mercantiles? ¿Quién me ayuda con el numeral 1? Profe, la adquisición de bienes, ¿ahí me escucha, profe? Sí, sí, te estamos escuchando. La adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso de adquiriente y la enajenación de los mismos o de los sobrantes. Bueno, entonces, cuando yo compro para mi consumo, es decir, voy a la tienda, al supermercado y compro al mercado, cualquiera que sean los productos del mercado, eso no es un acto mercantil, porque es para mi consumo. El destino es mi consumo. Si, digamos, Pepito Pérez va al supermercado X y va a comprar un champú porque necesita un champú. Entonces, mira que hay una oferta donde le dan 2 por un buen precio, casi por el precio de 1. Entonces, si ese Pepito Pérez compra esa promoción y le vende a otro compañero o a un amigo, le vende el otro champú porque nada más necesita uno para su consumo y le vende el otro, esa venta que hace al amigo, la venta que le hace Pepito al amigo, no es un acto mercantil. ¿Cuál va a ser aquí la diferencia? ¿Cómo vamos a determinar la diferencia con lo que vimos en el artículo 20? La intencionalidad. En el artículo 20, al principio vieron que el legislador habla cuando se compra para vender. O sea, la intención cuando lo está comprando no es para su consumo, para quedarse con el producto, sino es para venderlo y tener una utilidad. Ahí es un acto de comercio, pero si está comprando para su consumo y entonces dentro de lo que necesita, dentro de lo que compró, porque lo necesitaba, le sobró algo y vende eso que le sobró, esa venta no es un acto de comercio, no es un acto mercantil. ¿Sí queda claro? ¿O hay preguntas aquí al respecto? Totalmente claro. Claro, mi doctor. Muy claro, profe. Muy claro, doctor. Seguros. Ok, bueno, yo continúo. Yo continúo entonces y ahorita cuando terminemos de ver el artículo, entonces yo hago unas preguntas a ver qué tan claro quedó. Bueno, ¿quién me ayuda con ¿Leo la el segunda? numeral 2? La segunda, la leo. La Sí, adquisición léela. de bien. ¿Sigo? Bueno, Sí, por favor. La adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de estas por su autor. La adquisición de bienes, entonces, pongamos un ejemplo. Digamos que
A ver, vamos a poner a alguien aquí del auditorio. Digamos que Yormari en sus tiempos libres le gusta hacer pintura, hacer cuadros al óleo. Entonces, si Yormari va a Panamericana y compra un lienzo, compra pinceles, compra pintura, un caballete, ¿sí? Donde poner el lienzo, dibuja, saca un cuadro y vende ese cuadro, eso no es un acto de comercio. No es un acto de comercio el hecho de que ella compre para hacer el cuadro, compre esos artículos para hacer el cuadro, ni tampoco que ella ese cuadro que hizo lo venda. No va a ser un acto de comercio. Ahora, otra cosa es que Yormari tenga un establecimiento de comercio que sea una galería. Eso sí sería un acto de comercio. Pero si lo compra esos bienes del lienzo, las pinturas, los pinceles, para producir esas obras artísticas y vende la obra artística como persona natural, esos no son actos mercantiles, no son actos de comercio. ¿Queda claro? Profe, no. O sea que compra para beneficiarse, ¿sí? Profe, porque ahí dice que la adquisición de bienes para producir. Y dice que sí son. En el segundo. Por eso. Y para producir y la enajenación es venta. Yo sí le entendí que la persona si es natural y compra para producir un cuadro y lo vende, no es acto jurídico porque la persona es una persona natural y no compró eso con el fin o sea, no tiene negocio, galería o algo para Exacto, pero o sea, comerciar. no es que no son actos jurídicos, sino que no es un acto mercantil. ¿Sí? Mercantil, correcto. Mercantil. O acto de comercio. O sea, pero la persona que es una persona jurídica que tiene establecimiento, galería y todo eso, y hace los cuadros y compra los productos en la Panamericana para hacer los cuadros, está ejerciendo el acto comercial, el acto mercantil. Claro. Julián. Profe, buenas noches. Es que, digamos, a mí me surge, pues, unas dudas con base a lo que es propiedad intelectual y propiedad industrial en actos mercantiles. ¿Cómo? O sea, otra vez la pregunta. Digamos, todo lo que tenga que ver con la propiedad intelectual y la propiedad industrial, entonces, como tal, se puede catalogar como actos mercantiles porque, digamos, si yo tengo una canción, eso es diferente. Entonces, por eso es diferente. Porque cuando tú haces un registro, luego tú estás haciendo el registro, es para realizar actos mercantiles, para entonces empezar a comercializar a escala o permitirle que otro pueda utilizar tu invención y recibir unos beneficios, unas regalías, una retribución por la reproducción de tu obra. Ahí sí son actos mercantiles. Pero si tú si la tengo patentada. Ahí serían actos mercantiles, pero aquí la norma se refiere, no sé si conociste antes de este tema del confinamiento, ahí en la carrera séptima, a las afueras de la ETB, como la séptima con 20, perdón, ahí afuera se ponen unas personas a dibujar y te hacen caricaturas, te hacen retratos, no sé si la alcanzaste a ver en algún momento. Entonces, por ejemplo, si tú te acercas a una de esas personas y dices, hágame un retrato. Y la persona pues, toma el papel y el lápiz, y te hace el retrato o te hace el dibujo que tú quieras y te lo vende. Eso no es un acto mercantil. A eso es lo que se refiere la norma. Pero si la persona hace la creación de la obra artística y va a hacer el registro, va a hacer ese registro de derechos de autor, es porque va a buscar una explotación a escala, ¿sí? Y ahí sí va a hacer actos mercantiles. Pero ese personaje que te hizo ahí en la séptima con 20,
el cuadro o ese dibujo, te puso ahí el garabato de la firma de él, pero esa es una persona desconocida. ¿Ok? Entonces, esas, digamos, obras artísticas son las que se refiere aquí el legislador. A esas, que esos no son actos mercantiles. Ya los que hace, por ejemplo, una persona que ya sea conocida como Fernando Botero, ese tipo de personajes, ya ahí sí van a realizar actos de comercio, porque ya, digamos, tienen unos registros de sus obras y le van a recibir una cantidad de regalías, de ingresos, ¿sí? Entonces, aquí la norma habla de que si la persona, esa persona natural realizó esa actividad, esa obra artística y la vendió, no va a ser un acto de comercio. Entonces, como no va a ser un acto de comercio, no hay por qué, esos actos que no son de comercio no tienen por qué facturarse, no tiene por qué pagarse impuestos, porque esos no son actos de comercio, ¿ok? Es diferente la galería, porque la galería va, como cualquier establecimiento de comercio, va a tener que hacer unos pagos de impuestos y va a tener que cobrar IVA y todo eso. ¿Ok? Esa va a ser... O sea, ahí sí entrarían las tiendas de barrio, que no las registran y venden todos los productos, por ejemplo, un supermercado, una cigarrería y eso. No tienen registro, Realizan entonces actos, son... ellos realizan actos de comercio. Ellos compran, el tendero del barrio compró, o el del supermercado, el del minimarket compró los artículos para venderlos. Ahí eso es un acto típico mercantil del artículo 20. Aunque no Que no se haya registrado en la Cámara de Comercio, esa es otra película. El hecho de que no se haya registrado en la Cámara de Comercio no le quita la calidad de ser un acto mercantil. ¿Ok? Ok. Gracias. Bueno, miremos el numeral 3. ¿Quién me ayuda con el numeral 3? Las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para fines de servicio público. Bueno, esta es muy sencilla. Las personas que están dentro de una entidad pública y realizan labores como, por ejemplo, que sea el jefe de compras o que deba hacer las compras de los insumos que se vayan a necesitar en esa entidad, esas operaciones no son mercantiles, porque eso va a ser para el consumo de esa entidad, ¿ok? De esa institución. No van a realizarse la compra con la finalidad de venderlo, sino para el consumo o para el uso de ese mismo sitio, ¿ok? El numeral 4. ¿Quién me ayuda con el numeral 4? Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados en su estado natural. Tampoco serán mercantiles las actividades de transformación de tales frutos que efectúen los agricultores o ganaderos, siempre y cuando que dicha transformación no constituya por sí misma una empresa. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que Javier Mauricio tiene una finca y tiene un cultivo de naranjas o de mandarina. Llegó la cosecha y él le vende esa cosecha, se la vende a los de Surtimax. No sé si todavía existe Surtimax, pero le vendió a los del supermercado Surtimax esa cosecha de naranja o de mandarina. Esa operación no es un acto mercantil. Lo mismo que si Javier Mauricio tuviera en esa misma finca unas vacas y que fueran unas vacas, no sé, Holstein, creo que son las que más producen leche, me parece. Y esas vacas, cada una le produjera por ahí unos 40 litros de leche al día.
Entonces, tuviera varias vacas y toda la leche que sacara la vendiera a Alpina o a Colanta, Alquería, cualquiera de estas empresas que venden leche. Entonces, el hecho de que él ordeñe la vaca y le venda esa leche a las empresas lecheras, eso no es un acto mercantil, no es un acto de comercio. Otra situación sería que Javier ordeña la vaca, saca la leche y entonces con esa leche produce queso, produce mantequilla, produce suero, una cantidad de derivados, yogur, lo que ustedes quieran, derivados lácteos, ¿sí? Y vende esos derivados obtenidos de la leche. Ahí sí es un acto de comercio, ahí sí son actos mercantiles, porque está transformando esos frutos y eso al hacer la transformación va a generar una unidad de empresa. Lo van a entender mejor ahorita que veamos la última parte de la clase, cuando vean Profe, empresa. así no tenga ningún registro ni nada, ¿sería un acto mercantil? Claro, es que el acto mercantil no va a interesar si la persona está cumpliendo con lo que dice la norma de estar matriculado o no. ¿Va a ser un acto mercantil o no va a ser acto mercantil? ¿Ok? Independientemente de la calidad de quien realiza el acto. Aquí es por la actuación como tal, no por la calidad del sujeto. Ahora, que quien realiza un acto de comercio, presumimos, debe ser una persona que cumpla con lo que dice el artículo 10 y el artículo 13, eso es otra cosa. Pero como el ejemplo que pusieron ahorita de que la tienda de barrio que no se matricula en la Cámara de Comercio, pero igualito hace actos mercantiles porque está comprando los productos para venderlos. Es un acto mercantil. ¿Ok? Entonces acá cuando se hace esa enajenación, o sea, esa venta directa de esos productos que tiene Javier en su finca, llámese papa, yuca, naranjas, mandarina, lo que quieras que sea producto, leche, cualquiera que sea, lo obtiene y lo vende como tal, eso no es un acto mercantil. Va a ser mercantil si él los transforma. Entonces, si de esa leche, él saca queso, saca yogur, saca mantequilla, ahí sí está haciendo un acto mercantil. ¿Alguna duda hasta acá? Profesor. Sí, señor. Profe, pero si yo, por ejemplo, arriendo una finca desde el punto de vista de la intención, con la intención de comprar un ganado y vender esa leche a una empresa como Alpina, ¿eso sí sería un acto mercantil o tampoco? Sí. Tampoco. Repíteme el ejemplo. ¿Me escucha? Repíteme el ejemplo. Por decir, yo arriendo una finca. Yo arriendo una finca con la intención de comprar unas vacas y venderle la leche a Alpina. Ajá. ¿Eso sería un acto mercantil? No. No importa si tú eres el dueño de la tierra o si la tienes en calidad de arriendo, eso no importa. Aquí lo que interesa es la finalidad o la intencionalidad de esa venta. Entonces, como se adquiere directamente, ahora los agricultores, la mayoría no son dueños de la tierra. La mayoría tienen la tierra en calidad de arriendo. Los arriendos rurales, según el Código Civil, se pagan, el canon se paga por año, no por meses como los bienes inmuebles urbanos, como los apartamentos, los locales, las casas, no. En el campo, las fincas, el arriendo es anual, se paga un canon anual, teniendo en cuenta que en un año puede sacar una cosecha o varias cosechas. Entonces, por eso el Código Civil establece esa normatividad frente a los arriendos rurales. Pero acá lo que el legislador está viendo es la intención, o sea, si está haciendo la venta así de los productos, de esos frutos
o de esa cosecha o del ganado tal cual como los obtuvo. No los está transformando. Entonces, mientras no los esté transformando, no va a ser un acto mercantil. Ahora, si tú tienes la finca y tienes el ganado en pie y tú vendes el ganado y el que te lo compra con la finalidad de vender carne, de sacrificarlo, llevarlo al matadero, sacrificarlo y vender la carne, para ti no va a ser un acto mercantil, porque tú vendiste el ganado en pie, ¿sí? Que el que te lo compre, transforme y sacrifique el ganado para vender la carne, eso sería un acto mercantil para él. Pero la enajenación, es decir, la venta que tú vas a hacer de los animales en pie, eso no serían actos mercantiles. ¿Ok? Profe, en ese orden de ideas podríamos presumir que la venta de las materias primas no son actos mercantiles. Pero es que depende qué materia prima sea. Porque aquí la norma Siempre y cuando no se transformen. Aquí la norma no me está hablando de materias primas, sino que me está hablando son de muy puntuales de operaciones que se puedan hacer por actividades agrarias, muy puntuales. Pero si tú me hablas de materia prima, yo podría decir, bueno, materia prima podría considerarse la tela y que el que vende la tela no hace un acto de comercio y el que vende la tela sí hace un acto de comercio, ¿sí? Lo que hace Lafayette y todas esos comerciantes que venden tela, los de ahí del centro, son actos de comercio. No importa que están vendiendo la tela y que entonces ellos no están fabricando la ropa y que la modista es la que va a fabricar la ropa. Eso no importa, están haciendo un acto de comercio como tal. Aquí únicamente la norma está hablando es de estas actividades del campo, agrarias únicamente. ¿Ok? Claro. Bueno, numeral 5. ¿Quién me lee el numeral 5? En el caso de los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes, claro que son actos de comercio. Compran para vender. Que no estén registrados, eso es otra película. Pero aquí cuando hablamos de actos de comercio, o que no son de comercio, es según la voluntad del que está vendiendo. O sea, ¿por qué lo está vendiendo? Si lo está vendiendo porque compró para vender, o si está vendiendo porque le sobró, o porque es una obra artística que realizó como persona natural, o porque es un funcionario de una entidad pública o de una institución, o si es un agricultor que está vendiendo en su estado natural la cosecha, ¿sí? No importa, el vendedor ambulante está haciendo el acto de comercio. Una cosa es hacer un acto de comercio y otra cosa es tener la calidad comerciante. Son dos cosas diferentes, no es lo mismo. Cuando hablamos de calidad comerciante se refiere únicamente frente al sujeto que realiza la acción. Y cuando hablamos del acto de comercio, hablamos de la acción misma, de la actuación como tal, no del sujeto que la realiza. ¿Ok? Esa va a ser la diferencia. ¿Quién me lee el número 5? Gracias. La prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales. Por ejemplo, lo que hacemos los abogados, lo que hacen los contadores públicos cuando se ejerce de forma independiente la actividad, ¿sí? O el ejercicio de una profesión y se reciben unos pagos, unos honorarios por esa labor que se realiza como persona natural, no son actos mercantiles. Por eso, el hecho de que el abogado cobre unos honorarios a otra persona natural, que la persona natural como abogada le cobre a otra persona natural unos honorarios, no hay que facturarlo. Y no se factura amparados en el numeral 5 del artículo 23, que la prestación de ese servicio de una profesión liberal no es un acto mercantil. Entonces, como no es un acto mercantil, no hay por qué declarar. Ahora, que declarar impuestos, que el abogado o el contador le toque declarar renta porque cumple algunos de los requisitos que todos los años cambia la DIAN, la Administración de Impuestos, eso es otra cosa. La DIAN siempre baja y cambia
los requisitos para que la persona declare renta independientemente de la actividad que haga. Eso es otra cosa. Declarar renta por el patrimonio que tenga, porque recibió en la cuenta bancaria más de los topes que había establecido la DIAN, porque hizo compras con tarjetas de crédito superiores a lo que estableció la DIAN, entonces tiene la obligación de declarar y pagar impuestos de renta y complementarios. Eso es diferente a que el abogado como persona natural en el ejercicio de esa profesión recibe unos pagos y entonces como producto de esos pagos vaya a facturar al que le va a pagar, ¿ok? No le va a facturar porque no es un acto mercantil, no está haciendo una actividad mercantil. Ahora, si ese abogado tiene una firma, o sea, una empresa, una persona jurídica, una sociedad, la sociedad solo por el hecho de ser persona jurídica tiene que declarar todo lo que recibe. Ya eso es otra cosa. Entonces eso sí es un acto mercantil, la que hace la persona jurídica. Pero si lo hace el abogado como persona natural, no se considera un acto mercantil. Sea abogado, sea contador, sea arquitecto, cualquiera que sea esa profesión que se ejerza. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acá? Un super dato, muchas gracias, prof. Fue la Doctor aclaración Larios. de ayer. ¿Cómo? Fue la aclaración de lo del día de ayer. Sí. O sea, lo aclaro porque de pronto algunas personas puedan pensar, bueno, los abogados son tramposos, hacen trampa, evaden impuestos. Uno también, cuando uno trabaja en una, cuando uno trabaja también en una debe. No te escuchamos María Eugenia, bien. no se le escucha nada. No te escuchamos bien. Si quiere ahorita que yo Doctor, deje de y compartir. las personas que trabajan en empleos públicos también deben declarar. Bueno, pero me refiero es a que no tanto la declaración de renta como tal, porque la declaración de renta es por los requisitos que pide cada año la DIAN, ¿sí? Lo digo más, el comentario que lo hago es más porque de pronto algunas personas pueden pensar, bueno, los abogados hacen conejo, le hacen trampa al fisco, o sea, reciben plata y no pagan impuestos. Entonces, hago el comentario más es por ese tipo de apreciaciones, porque la DIAN establece unos criterios para declarar renta, no importa si es empleado público, si es particular, si es independiente, no importa. Las bases gravables que ellos tienen es por unas 3 o 4 condiciones muy puntuales, ¿sí? Más no por lo que realice la persona la actividad como tal. O sea, ellos lo toman por los bienes, porque superen los bienes que tenga, llámese casa, carro, todo eso, superen cierto monto. O porque las operaciones, las sumas de dinero que recibió en el año en la cuenta bancaria superó tal monto. O porque en el año hizo compra, la tarjeta de crédito creo que es el monto más pequeño, como 30 y pico de millones al año. Entonces, si compró 36 millones de pesos o utilizó las tarjetas por compras en el año que dieron más de 36 millones con tarjeta de crédito, ya tiene la obligación de declarar renta. O sea, son muy puntuales. O si es empleado, si recibe un salario que supere, creo que los 3.200.000, los 3.500.000, también está dentro del rango de los que tienen que declarar, ¿sí? Pero me refería no tanto a quienes deben declarar, sino es que prestar estos servicios como profesionales independientes no se consideran actos de comercio. Al no ser actos de comercio, no hay por qué pagar impuestos por eso. Otra cosa es que si yo como persona natural, como abogado, le presto mis servicios a una persona jurídica y esa persona jurídica sí tiene la obligación legal de cobrarme a mí unos impuestos, de recaudarlos, reportarlos a la DIAN y pagarlos a la DIAN. Entonces me va a cobrar a mí la retención en la fuente, que va a ser para los profesionales el 10%, es la más alta, la tarifa más alta, y los impuestos municipales o distritales el 0.966 por mil.
Entonces, la obligación es de la persona jurídica. Antes de hacer el pago, retener esos montos, reportarlos a la administración de impuestos y pagárselos. Pero va a ser de la persona jurídica, no de la natural. ¿Ok? Bueno, para finalizar, vamos a ver la definición de empresa. Artículo 25. ¿Quién me lee el artículo 25? Yo, doctor, ya se lo leo. Se entenderá por empresa, Código de Comercio, artículo 25, empresa, concepto. Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Otra vez, por favor. Código de Comercio, artículo 25, empresa, concepto. Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Ok, es importante aprenderse esta definición de empresa, porque puede salir en el parcial que defina empresa. Y si apareciera la pregunta, la definición de empresa es la que está en el artículo 25 del Código de Comercio. No las que aparezcan en el diccionario, ni las que digan los economistas, no. Para terminar, analicen algo. En el artículo 23, numeral 4, cuando hablábamos de la venta, de la enajenación de esos frutos, no eran actos de comercio siempre que no se creara una empresa. Pero miren que el concepto de empresa no necesariamente está ligado a que el establecimiento como tal esté registrado en la Cámara de Comercio. ¿Ok? O sea, pueda que la persona tenga toda la definición del artículo 25 de que fabrique los bienes, de que los transformen, los produzca, los transforme, los venda, o sea, que los pone a circular y no esté registrado en la Cámara de Comercio. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. El concepto de empresa no está ligado a la obligación de registro de la inscripción o de matrícula en el registro mercantil. No está ligado a eso. Por eso cuando aquí en el numeral 4 del artículo 23 nos decían que se consideraban que no eran mercantiles esas actuaciones de los agricultores, siempre que no generaran una unidad de empresa. Entonces, el ejemplo que yo colocaba, si Javier coge la leche y la transforma en queso, ahí está transformando el producto y lo está circulando cuando empieza a venderlo. Ahí está generando una unidad de empresa. Que no vaya a la Cámara de Comercio y registre un establecimiento, que se registre él como comerciante y registre un establecimiento de comercio, eso es otra cosa, eso es otra película. ¿Ok? ¿Sí quedó claro esa parte? Por si de pronto habían dudas frente a ese numeral 4. Sí, mi doctor Laris. Sí, doctor. Doctor, quisiera comentarle algo. Me queda una duda en el comercio de ganado. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando uno va a las plazas a comprar un ganado para cebar o para venderlo, uno hace como un acto de negocio porque uno entrega un dinero, a uno le entregan un ganado. Pues no sé por qué. Es que de pronto para aclarar la confusión, el hecho de que se haga la operación, el contrato como tal, no significa que ese acto como tal sea un acto de comercio. ¿Ok? Sí. Cuando la norma dice no es un acto de comercio, no está diciendo de que no tiene importancia, de que no tiene relevancia, no. Simplemente que no va a estar regulado por las normas del Código de Comercio. Entonces se aplicarían las del Código Civil.
Y te voy a poner otro ejemplo. Digamos que tú tienes una propiedad. Claro. Tú tienes una casa. Sí. Tú no eres comerciante, ¿cierto? ¿A qué te dedicas? Yo sí me dedico al tema comerciante Bueno, pongamos de el ejemplo que tú no fueras comerciante. Digamos Sí. que tú fueras empleada de una entidad pública o de Sí. una empresa privada. Entonces, si tú vendes tu casa y la persona que te la está comprando también es otra persona natural que no es comerciante, ese contrato es válido, pero ese contrato va a estar regulado por el Código Civil. ¿Sí? Ahora sí, me queda claro, doctor. Si tú eres comerciante y estás vendiendo la misma casa y la otra persona no es comerciante, ese contrato va a estar regulado por el Código de Comercio. Esa va a ser la diferencia. Entonces, cuando aquí la norma dice que no se considera un acto mercantil, significa que va a regularse por las normas civiles, por el Código Civil, porque ninguno de los dos tiene la calidad de comerciante. A eso es lo que se refiere el legislador. ¿Ok? Ah, ya, ahora sí, doctor, porque yo tenía confusión, lo mismo que sé que también hay unos actos mixtos que No, se regula aquí, también por el Código no, Civil. aquí o es blanco o es negro. Aquí no puede ser gris. O es un acto mercantil o no es mercantil. Aquí no es que de a poquito la mitad sí, la mitad no. O es o no es. Y es la clasificación que trae el artículo 23. La clave, realmente, la clave no es el artículo 20. La clave es el artículo 23, porque como ustedes pudieron darse cuenta, en el artículo 20 hay 19 numerales, pero hay miles de actos que no están incluidos en ese artículo, mientras que lo que está excluido, o sea, lo que no está mencionado en el artículo 23, se considera que sí es un acto mercantil. ¿Ok? Gracias, doctor, muy formal, ya me quedó claro.